roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. La Biblia habla con respecto a lo que es la cruz, con respecto a lo que es la resurrección de Jesucristo, y yo le puse a este mensaje: Cristo, resurrección y vida. Y bueno, yo quiero, con la ayuda de Dios, compartirle acerca de la última semana que Jesucristo estuvo con sus discípulos, la última semana donde el Señor, bueno, hubo varios acontecimientos. La última semana vinieron varios acontecimientos en cascada que vinieron a ser muy claves, muy representativos de lo que el Señor deseaba hacer, y principalmente un jueves, un viernes, un sábado y el día domingo. Pero quiero empezar la semana, ¿verdad? Empieza con el domingo anterior, hablando lo que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde en un acto espontáneo todo un pueblo se vuelca en adoración al Señor. Muchos no entendieron, eso sí, muchos estaban haciendo esto. Dice que arrancaron ahí las hojas de las palmeras, su ropa, lo que tenían, y lo pusieron a los pies de Jesús, pero no entendían quién era Jesús. Muchos pensaron, bueno, ¿y a todo esto quién es? Pensaban, pues dicen algunos que es un líder político, algunos otros un líder religioso. Ellos pensaban que este era el que los iba a sacar de pobres, y en un sentido sí, pero no en el sentido que ellos pensaban. Y entonces todo esto viene, bueno, desde el sábado anterior, lo que es el día de reposo. Jesús está con sus discípulos y está con Marta, María y Lázaro. Se cree que también estaba Simón. En ese lugar Jesús es ungido para lo que es la sepultura en Betania, y luego viene un lunes y entra a Jerusalén, como ya lo vimos, bueno, desde el domingo. El lunes en Jerusalén vemos lo que es la maldición de la higuera, cuando la higuera representa lo que era el pueblo de Dios, y viene y el Señor habla con respecto a la higuera. Un lunes limpia el templo, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando vuelcan las mesas de los cambistas, todo esto sucede. Jesús enseña en el templo. Un día martes Jesús enseña, es cuestionado con qué autoridad hace todo esto. Enseña en los atrios del templo. Y bueno, un día miércoles viene la conspiración contra lo que es Jesucristo. Y bueno, básicamente ahorita lo vamos a ver, pero un día jueves Jesús está con sus discípulos en lo que es la última cena, la preparación de la Pascua, ¿sí? Vemos que en ese lugar el Señor se despide de sus discípulos, le dice a Judas que haga lo que ya ha pensado hacer. Saliendo de ese lugar, Él se dirige a lo que es el Getsemaní. En ese lugar viene un tiempo muy difícil de sufrimiento, de dolor, de angustia para el Señor. Y vemos que en la madrugada de un viernes Jesús es traicionado por Judas con un beso, y es llevado cautivo. Y vemos que rápidamente suceden varias cosas, y Jesús el viernes antes de las 3 de la tarde ya había sido juzgado, sentenciado, torturado y crucificado. Lo bajan de la cruz, lo sepultan un sábado, bueno, el viernes ahí lo sepultan, le ponen, una gran roca en la entrada del sepulcro, y ponen todavía una guardia de 16 hombres que tenían que defender eso con su vida. Jesús no era cualquier hombre, Jesús era alguien que de manera especial la gente de autoridad sobre de ellos les encargaron que cuidaran de lo que es esa tumba. ¿Por qué? Porque ellos habían oído que Jesús resucitaría, y ellos pensaron,
sus discípulos van a robar el cuerpo y decir que ha resucitado. O sea, ellos estaban cuidando la tumba no porque pensaran que resucitara, sino para que los discípulos no lo robaran. Vemos que sucede un sábado donde aparentemente nada pasa en lo natural, pero algo estaba pasando muy fuerte en lo espiritual. Y vemos nosotros que el domingo, al amanecer del domingo, cuando los discípulos o las mujeres que iban a la tumba se encuentran con una tumba vacía, sí, la gran piedra movida de su lugar, sí, un ángel, dice la escritura que hubo un terremoto y un ángel movió esa piedra. ¿Para qué? No para que Jesús saliera, ¿verdad?, sino para que sus discípulos pudieran ver que Él no estaba ahí. Y lo ven y dicen: la tumba está vacía, Él ha resucitado. Y esto es algo donde se resume toda una semana, donde hubo varios acontecimientos, y es tan importante que nosotros veamos su muerte como también su resurrección. Porque si Jesús hubiera muerto pero no hubiera resucitado, para muchos sería un profeta más. Para muchos sería tal vez un buen maestro, pero solamente eso. Pero el hecho que Él resucitó nos habla que Él era el Hijo de Dios. El hecho que Él resucitó nos habla, ¿verdad?, que Él venció a la muerte, que fue la muerte de la muerte. Y no solamente venció la muerte para Él, sino para todos nosotros. Amén. Nos dio vida. La Escritura dice que con Cristo fuimos crucificados, pero también con Cristo fuimos resucitados. Entonces esto es ahorita lo vamos a ver en más detalladamente, pero esto sucede en una semana. 3 días son de alguna manera jueves, viernes, sábado y el domingo. Esos días son días muy significativos, y muchas veces, ¿verdad?, bueno, la gente lo dice, lo piensa o no lo alcanza a entender, pero hay mucho aquí que Dios desea hablar a nuestras vidas. Mateo 28 versos 5 y 6 nos dicen, los 4 evangelios nos hablan acerca de esto, que es muy importante, pero voy a mencionar solamente algunos versículos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Verso 6: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús les había dicho desde el jueves, estando en la cena con sus discípulos, la última cena. La Biblia dice que tomó el pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y Él les estaba diciendo: esto es algo que ustedes tienen que recordar, que yo les dije que iba a ser crucificado, que iba a morir. Y les dijo: ha llegado ya la hora. Esa cena fue una cena de despedida. Fue una cena donde anunciaba su muerte. Fue una cena donde Él estaba diciendo que iba a ser torturado, maltratado y muerto. Se despide de sus discípulos. Le dice a Judas que haga lo que tiene que hacer y camina hacia el Getsemaní. ¿Qué es el Getsemaní? Literalmente la palabra Getsemaní significa prensa de aceite, lagar donde la uva es pisada. Y realmente Jesucristo iba a empezar ahí un dolor, un sufrimiento. Vela esa noche o esas horas de lo que es la noche del jueves a lo que es la madrugada del viernes. Él está velando, Él está orando, sus discípulos están durmiendo, Él está velando y Él está ahí. La Biblia nos muestra que un viernes al amanecer Jesucristo es traicionado, y de la manera más, yo creo, peor posible, con un beso. Con un beso Jesucristo es traicionado, y es traicionado por uno de los que anduvo con Él, de la gente más cercana a Él. Aunque Jesús sabía quién era, pero era uno de los más cercanos a Jesús.
Y de esta manera la Biblia nos muestra que Jesucristo fue, también Pedro en esas horas de la madrugada niega a Jesucristo 3 veces. Vemos que Jesucristo es acusado falsamente, es tratado como un criminal, es arrestado, acusado y sentenciado. Tuvo el juicio más rápido de la historia. En horas estaba camino a la cruz. Fue rechazado y preferido en lugar de un ladrón llamado Barrabás. Y termina siendo crucificado entre 2 ladrones. Todo en cuestión de horas. Jesús expira. Dice: consumado es, porque lo que él iba a hacer en esta tierra, ahí terminaba. La obra de la cruz es una obra completa. Y él estaba diciendo: consumado es, terminado es. Luego ya venía lo que iban a hacer con su cuerpo. Su cuerpo es sepultado, una guardia es puesta en ese lugar. Pero hubo un sábado, dígalo conmigo, un sábado muy silencioso. Desde un viernes en la tarde, desde el viernes que ellos ven que su maestro iba a ser crucificado, pero hubo un viernes, un sábado silencioso, nada sucediendo en lo natural, mucho sucediendo en lo espiritual. Y luego vemos un domingo en el que él resucita y aparece a sus discípulos. Pero ¿cómo estaban sus discípulos? Sus discípulos estaban, yo creo que algo así como en shock. Porque el jueves el Señor se había despedido de ellos, había anunciado su muerte. Y yo creo que algunos de ellos decían: es muy bello para que sea realidad, de que Él quede con nosotros. En cuestión de horas, en cuestión de días, como ya le dije, es arrestado, torturado, sentenciado, ejecutado. Y ellos terminan un viernes muy triste. Póngase por favor en el lugar de los discípulos. El caminar con Jesús, lo que ellos habían caminado con Jesús, había llegado a su fin. Jesús les había anunciado que Él iba a ser crucificado, que iba a ser torturado, pero ellos no lo creyeron y estaban muy desanimados por lo que había venido a suceder. Ellos pensaban ese viernes: todo terminó. ¿Se identifica de alguna manera con eso? ¿Ha pasado tiempos donde ha habido en su vida un viernes donde dices: todo acabó? Un sábado donde no pasaba nada ante sus ojos. Todo estaba muy triste, un sábado muy largo. El día de reposo anterior habían estado con Jesús, habían estado celebrando, había estado Marta, María, Lázaro, Simón con ellos, con Jesús, y habían tenido un día de celebración. Y el siguiente día de reposo todos lloraban, estaban tristes, estaban ahora diciendo: ¿qué va a pasar? Era un sábado muy, muy diferente. Jesús había sepultado y el panorama de alguna manera era lo más peor humanamente posible. Pero en medio de todo el Señor estaba haciendo algo en su vida. Y la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que cuando ellos llegaron estaban desanimados, estaban muy tristes. Y cuando ellos llegaron a ese lugar, encontraron que esa gran piedra había sido movida. Escúcheme bien, esa gran piedra no nada más era esa piedra. Esa gran piedra representaba su incredulidad. Esa gran piedra representaba que el Señor, ¿verdad?, no era algo más que un profeta, que Él era el Hijo de Dios. Pero aún así no lo alcanzaban a ver, no alcanzaban a entender, porque había mucho dolor y mucho desánimo. Y yendo a varias citas que nada más se las voy a leer, no le voy a mencionar ahí, pero por ejemplo en el libro de Mateo, el ángel les dice a las mujeres, dice: no temáis vosotras. En el libro de Marcos, ellas llegan y dice: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando vieron el ángel, dice ahí que el ángel les dice: no os asustéis. Dice: porque les había tomado un temblor y un espanto.
Cuando las mujeres vieron esto, ¿alguna vez ha temblado y no ha podido parar de temblar? Así estaban esas mujeres, así estaban viendo lo que estaba sucediendo. En Marcos dice que ellos estaban tristes y llorando. Cuando estas mujeres llegan, ellos los encontraron tristes y llorando, y no les creyeron. Tenían temor, estaban con el rostro hacia abajo. Lucas 24:11, nada más escúchelo, dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. La Biblia dice que cuando ellos iban de camino a Emaús, ¿recuerda usted el camino a Emaús? Cuando Jesús se acerca con ellos y ellos estaban discutiendo acerca de todo esto, y Jesús se les acerca y les dice: ¿qué son estas pláticas que hay entre ustedes? Y ellos le dicen: ¿qué no has oído de los últimos acontecimientos? ¿Qué no has leído los periódicos? ¿Qué no has oído del último chisme del pueblo? Y le empiezan a contar, pero se refieren a Jesucristo como un profeta. ¿Recuerda usted esto? Lo puede leer después en Lucas 24, que ellos dicen: un profeta poderoso en palabra. Dicen ahí, dice: pero nosotros esperábamos que Él era del que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos realmente pensaban que iba de alguna manera a ser un líder político que los iba a sacar de la opresión de los romanos, pero estaban muy tristes. Pedro, estando con los discípulos, la Biblia dice ahí en Juan 21, dice que él les dijo: voy a pescar, y ellos dijeron: nosotros también. Pero dice ahí que aquella noche no pescaron nada. No solamente estaban con todo esto, sino regresan a hacer lo que antes hacían, pero ya no era igual. Y dice que no pescaron nada. Imagínense cómo estaban ellos. Pedro estaba fuera de sí, porque cuando vio a Jesucristo resucitado, la Biblia dice que se ciñó la ropa y luego se echó un clavado. ¿Recuerda usted esto? Estaba como fuera de lo que él pensaba. Y ven a Jesucristo resucitado. Y claro, nosotros sabemos que resucitó, pero ellos no lo sabían. Y hay mucha gente que sabe que Jesús murió, pero no sabe por qué murió. Que sabe que Jesús resucitó como algo histórico, pero realmente no sabe de todo lo que el Señor hizo en nuestra vida, hizo a nuestro favor. Lucas 22, versos 19 y 20. Nada más lo escúchelo, no lo tenían en la lista, pero dice la Escritura que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. La Escritura habla acerca de la cena del Señor, la Santa Cena, o lo que es la comunión, donde nosotros de alguna manera, en memoria de Él, celebramos su muerte, su resurrección, como no solamente como un acontecimiento histórico, sino principalmente entendiendo, discerniendo lo que representa su muerte y su resurrección. Hay algo muy importante que sucedió en el cuerpo de Jesucristo, que vino a suplir, a sanar, a restaurar a nuestras vidas. La Biblia dice, número 1, nos habla acerca de su paz. ¿Por qué? La Biblia dice que de su frente, estando en el huerto de Getsemaní, de su frente brotaron gotas de sangre. ¿Recuerda usted esto? Su sudor era gotas de sangre. Gracias a Dios por la ciencia, porque ahora ha habido diferentes investigaciones
donde esto se ha comprobado que esto es posible, que hay momentos donde una persona está sufriendo a tal extremo que la superficie de su piel se rompe, los capilares se rompen, y hay un fenómeno que resulta de una presión mental extrema. ¿Y por qué estaba pasando todo esto? Escúcheme bien. ¿Por qué estaban brotando gotas de sangre de su frente? ¿Por qué? Porque él estaba en un momento de mucha angustia. Y escúcheme bien, no era porque él tuviera miedo, sino era porque estaba llevando nuestras angustias. Escúchelo bien, dígalo conmigo, nuestras angustias, nuestra preocupación, todo eso que muchas veces está en nuestra vida. Y la Biblia dice que experimentó tal tribulación y presión en ese huerto de Getsemaní, tal angustia, que es como cuando el olivo, ¿verdad?, es presionado hasta que pueda salir ese aceite. Cristo llevó todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, y nos dio paz. No tenemos por qué sufrir más toda esa angustia, toda esa preocupación, porque Él lo llevó en la cruz. Y ahora nosotros tenemos paz. Lo primero que Cristo hizo en esa cruz fue darnos paz. Lo primero muchas veces que hizo con los discípulos, les decía paz a vosotros. ¿Por qué les decía paz a vosotros? Porque estaban muy temerosos. Lo segundo fue que Él trajo sanidad para nosotros. La Biblia nos muestra que su espalda, ¿sí?, en ese tiempo de alguna manera la obligación del ejecutor era castigar al delincuente de una manera muy fuerte, y la manera que lo hacían era que había un látigo que tenía unas puntas de plomo y de hueso, ¿sí?, en esa parte, de tal manera que cuando el ejecutor lanzaba ese látigo, se envolvía en el torso de lo que es el que estaba siendo castigado, y a la hora de jalar atoraba. ¿Se imagina usted esto? Y luego jalaba, de tal manera que desgarraba la piel, hacía algo así como un surco, como unas heridas. Era un dolor extremo. Y la Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso número 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida, dígalo conmigo, por cuya herida fuisteis sanados. Las heridas de Jesucristo trajeron sanidad a nosotros. Yo le decía el viernes, hay sanidad en la cruz. No es la voluntad de Dios. Usted no crea que es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. La voluntad de Dios es sanarle. Amén. Y en la cruz, en el sacrificio de Jesucristo, hay sanidad para nosotros. Y podemos tomarlo si lo tomamos con fe. De tal manera que Jesús llevó nuestro sufrimiento, nuestra agonía, para poder sanarnos en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia dice que sus manos fueron perforadas, ¿sí? Dice la Escritura. Y en ese tiempo, escúcheme bien, cuando alguien tenía una deuda, hacían lo que es algo así como un pagaré, que también se hace de alguna manera en nuestros días. Y dice Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Escúcheme bien antes de leer esto. Nuestro pecado era una deuda para la justicia de Dios. Y usted y yo estábamos endeudados con una deuda impagable. Y Jesucristo tomó esa acta de decretos que decía culpable, que decía muerte para cada uno de nosotros. Jesús la tomó en sus manos
y lo puso en la cruz. Y dice la Escritura, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola en medio. ¿Y qué dice ahí? Clavándola en la cruz. La tomó en sus manos y él dijo: pongan los clavos. En la cruz hay perdón. En la cruz, el acta de decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, fue puesta en esa cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que nuestra deuda fuera pagada. La deuda, el pagaré, la orden de pago y de arresto quedaron anulados cuando recibimos el perdón de Jesús. En la cruz hay perdón, el perdón de Dios. Y también nos habla que debido a que hemos sido perdonados y nuestra deuda tan grande fue pagada, de la misma manera tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Porque si tomamos el perdón de Dios, entonces también tenemos que otorgarlo a otros. En la cruz hay perdón. En la cruz también hay victoria. La Biblia nos muestra que Jesús puso también sus pies en esa cruz, fueron horadados. Pero la Biblia dice en Colosenses 2, verso 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La versión internacional dice: desarmó a los poderes y las potestades, por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. En ese tiempo, después de una victoria militar romana, el vencedor colocaba el pie en el cuello de los reyes a los cuales habían tomado. En un desfile, en un lugar público, ponían ahí al rey y ponía su pie sobre el cuello. Y esto representaba que había sido vencido, que ellos tenían la victoria sobre todo esto. Y dice Efesios 1, verso 22, dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo Jesús, dígalo conmigo: Cristo Jesús venció en la cruz y nosotros juntamente con Él. Jesús murió, pero también resucitó. Como ya les decía, fue la muerte de la muerte. ¿Qué era aquello? ¿Qué es lo más grande que se enfrenta el ser humano? ¿Qué es aquello que es imposible? La muerte es algo donde el hombre llega a la muerte, llega a su fin. Y la Escritura nos dice que Él venció a la muerte. Por su muerte en la cruz, Jesús puso mis debilidades, mis temores, todo eso, y los derrotó y los puso bajo sus pies. Amén. A nuestro adversario, Satanás, lo puso bajo sus pies y bajo nuestros pies. La Biblia dice que hubo una corona de espinas que fue puesta sobre su cabeza. Las espinas en el libro de Génesis habla de una maldición de alguna manera. Dice: espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Era una maldición de alguna manera. Pero a través de lo que Cristo hizo, ¿verdad? A través de esa corona de espinas llevó ahí la maldición, llevó lo que nos ataba. Y ahora nosotros tenemos provisión, tenemos una autoridad, un lugar que Dios nos ha dado. Dice Filipenses capítulo 4, verso número 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cristo fue coronado, venció y nosotros juntamente con Él. Por su corona, ¿verdad? Nos habla que Dios proveerá en nuestra vida. Lo último, la Biblia dice que el costado de Jesucristo fue perforado. ¿Recuerda usted? Uno de los soldados tomó una lanza
y perforó uno de sus costados. Estaba yo viendo un estudio científico de todo esto. La Biblia dice que brotó agua y sangre. La única manera que pudiera brotar agua y sangre fue que esa lanza entró, traspasó el corazón y un pulmón. Imagínense nada más de qué manera fue. Algunos expertos, investigaciones médicas forenses, dicen que esa lanza de su costado perforó los pulmones, el corazón, brotando agua y sangre. Realmente a Jesucristo le partieron el corazón. No solamente lo hirieron por fuera, sino lo hirieron por dentro. ¿Y sabe qué? ¿Por qué fue todo eso? Porque el Señor no solamente nos sana por fuera, sino también nos sana por dentro. No solamente sana nuestras heridas físicas, sino también sana nuestros traumas, también sana nuestras heridas en el corazón. Esto Jesucristo lo hizo por cada uno de nosotros. Sus heridas internas, la angustia, todo eso, las experiencias, todo eso que llevó, todo eso fue para liberarnos de la amargura, del resentimiento, del dolor en nuestra vida, en nuestro corazón. Así es que en la cruz hay sanidad física, exterior, pero también hay sanidad interior, hay perdón, hay victoria, hay provisión de Dios para cada uno de nosotros. Y esto es importante que nosotros podamos verlo, lo que el Señor hizo en nuestra vida. Si usted me acompaña, por favor, busquen ahí Isaías 53, versos del 3 al 7. Tremendamente la Escritura nos habla, Isaías da una descripción de lo que sería el sacrificio de Cristo Jesús. Y la Biblia dice en el verso 3 que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Jesús puso su vida en esa cruz. Nadie se la quitó, Él la puso. En esa cruz nos muestra que Jesucristo fue castigado, y de la manera más terrible, para que nosotros fuéramos perdonados. Para que nosotros fuéramos perdonados, liberados. La Biblia nos muestra que Jesucristo fue herido, como ya le decía, de la peor manera, para que nosotros fuésemos sanados. Dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra suciedad.
Dice la Escritura en Isaías, nada más escúchelo: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Más dice la Escritura que fuimos justificados por la fe y tenemos ahora paz con Dios. La Biblia dice que Jesucristo sufrió la muerte para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, vida eterna, la vida que Dios deseaba. Oseas dice: de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista, dice el Señor. Él, escuche bien, la Biblia dice que se despojó de su gloria. Está hablando que se hizo pobre, dígalo conmigo: se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Efesios nos habla, ¿verdad?, de tener el discernimiento y comprender todas esas riquezas que el Señor ya ha dado a nuestra vida. Jesús fue avergonzado para que nosotros recibiéramos su gloria. La Biblia dice que somos herederos, coherederos con Cristo Jesús, y la Biblia nos dice que estamos con Cristo Jesús sentados en los lugares celestiales. De la misma manera que Él venció, nosotros hemos vencido, pero Él recibió la vergüenza y nosotros la gloria. La Biblia dice que escupieron el rostro de Jesús, le dieron puñetazos, lo abofetearon. Pero Efesios nos dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia dice que Jesucristo fue rechazado para que nosotros fuésemos aceptados. El pecado trajo como consecuencia rechazo a nuestra vida, pero la Biblia dice que es por medio de Él que hemos recibido ahora esa aceptación. La Biblia dice que nos hizo hijos, que el Espíritu dentro de nosotros, ¿verdad?, nos dice que somos hijos de Dios. Por eso dice Romanos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús, escúcheme bien, llevó la maldición que nos tocaba o que llevábamos por nuestro pecado para que nosotros fuéramos bendecidos. Él cargó con esa maldición. La Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero, nos dice Gálatas. Gálatas tiene 7 declaraciones de la cruz que no me da tiempo de explicarle, pero es tremendo lo que habla el libro de Gálatas con respecto a lo que es la cruz. Dice Gálatas, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El siguiente versículo nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Proverbios nos dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Un hijo de Dios, Dios ya lo ha bendecido. Su palabra nos muestra esto y nosotros podemos confiar y descansar que esto ha hecho el Señor en nuestra vida. Si me acompañan por favor con el piano. La Biblia nos muestra, no solamente, escúcheme bien, que Jesús murió, y es muy importante que nosotros entendamos y podamos ver lo que Jesús hizo en la cruz, porque la obra de Cristo Jesús fue una obra completa. Si usted no sabe o no se imaginaba qué tan grave era su pecado, nada más imagínese: causó la muerte del Hijo de Dios. Así de grave es el pecado. Causó que el Padre enviara al Hijo para morir en la cruz
por nuestro pecado. Pablo decía que no se propuso saber otra cosa que no fuera a Cristo y este crucificado. La cruz es el eje central del Evangelio. Su muerte es un acontecimiento, algo que necesitamos nosotros tener muy presente, y por eso la Biblia nos habla de tomar ese pan y de recordar, hacerlo en memoria de Él, que un día Jesús murió. Pero no solamente se queda la Escritura con que un día Jesús murió, sino la Biblia habla, un viernes estaba todo callado, nada pasaba, aparentemente, un sábado, nada pasaba, pero algo estaba pasando, ¿no es así? En el mismo infierno algo estaba pasando, algo estaba sucediendo en lo espiritual. Y la Biblia dice que un domingo Jesucristo resucitó. Y durante un buen tiempo, durante varios días, en varias ocasiones, se mostró a sus discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué se mostró a sus discípulos? ¿Por qué es tan importante que entendamos que Jesucristo murió? Como también veamos que Él resucitó. ¿Por qué es tan importante que entendamos que Jesús resucitó? Porque al resucitar ascendió al Padre, y la Biblia nos dice que hasta que esto sucediera, dice la Escritura, que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, el Consolador no podría haber venido. Entonces nosotros tenemos que ver que un día el Señor movió una piedra, pero no solamente una gran piedra, que no es para nada algo importante para el Señor. Lo importante es que Él movió la muerte, lo que era la muerte. Imagínense los discípulos estando ante la tumba de Jesús, diciendo: el que resucitó a Lázaro, el que dijo que era la resurrección y la vida, ahora está muerto. Los ladrones que estaban al lado de Él le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate. Había por todos lados gente cuestionando lo que Jesús había hecho. Pero la Biblia nos dice que esa piedra se movió. Jesús movió, nuestro Señor movió esa piedra, un sepulcro abierto, para que ellos pudieran ver hacia adentro. Pero no solamente movió ese sepulcro, sino también la Biblia nos dice, por ejemplo en Lucas 24, puede leer todo el capítulo, nos dice que sus ojos también fueron abiertos en un momento. Más adelante dice en el camino de Emaús que las Escrituras les fueron abiertas para que pudieran ver que era el Hijo de Dios. En el verso 45 habla que su entendimiento fue abierto. Y en el verso 51 dice que los cielos fueron abiertos. Ascendió al Padre, pero nos envió al Espíritu Santo, al Consolador. Sus discípulos pasaron de un corazón triste. Muchos estaban muy tristes. Cuando la Biblia dice en el huerto de Getsemaní que ellos estaban dormidos, significa que estaban muy tristes. No solamente que dormían físicamente, sino que estaban muy, pero muy tristes. Otros tuvieron un corazón muy lento, porque cuando Jesús se apareció a unos, Tomás dijo: hasta que no meta mis manos, mis dedos en sus heridas, no voy a creer. Vemos que otros tenían un corazón ardiendo al oír a Jesús, al oír su palabra. Y por último vemos gente con un corazón alegre, agradecido por lo que el Señor había hecho. Nosotros necesitamos con todo el corazón mirar tanto su muerte como su resurrección.
Yo quiero pedirle, por favor, que se ponga de pie, si me pueden ayudar los de la alabanza, y que con sus ojos cerrados, un momento, tenemos unos minutos, y yo quiero aprovecharlos para que podamos orar, y que esto sea algo más que algo que sé con mi mente, que esto sea algo más que algo que sé como un dato que está en la Biblia. Mi amado, que esto sea algo que está metido en sus huesos, que pueda decir como Pablo y como tantos otros que no se propusieron no saber nada más que a Cristo y a este crucificado, que decidieron no predicar otra cosa si no fuera la locura de la cruz. Mírale, por favor. Mira esta última semana, donde estando el día de reposo, está con sus amigos, con los que amaba, está con sus discípulos, está con Marta, María, Lázaro, Simón. Jesús es ungido en Betania y está esperando, sabe lo que va a acontecer. Un lunes entra a Jerusalén, y al ver Jerusalén llora diciendo: oh, si conocieres, si entendieres que es para ti este tu día. Mira una higuera estéril representando al pueblo de Dios, que cuando vino y buscó fruto no lo encontró. Limpia el templo, porque el templo había sido una cueva de ladrones. Martes enseña en el templo, es cuestionado en el templo. Miércoles conspiran contra él y él lo sabe. Jueves, en preparación de la Pascua, va y tiene la última cena, la última comida con sus discípulos, donde se despide de ellos, donde les dice: lo que yo les había dicho ahora está por suceder. Va hacia el huerto de Getsemaní, ahí hace la oración sacerdotal de Juan 17, donde ora por nosotros, donde ora por su pueblo. Y luego vemos que él está en ese huerto, en ese Getsemaní, en ese lugar donde fue oprimido, donde toda la copa de la ira del pecado viene sobre él. Y aunque ora diciendo: pase de mí esta copa, dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él sabía que la única manera que esta copa pasara era bebiéndola. Y viene sobre él toda la angustia, toda la preocupación, todos los temores de la humanidad, a tal grado que gotas de sangre brotan de su frente. Sus discípulos durmiendo, los despierta, sale de ese lugar. Es madrugada del viernes y les dice: vamos ya, ahí viene los que me van a apresar, ahí viene el que me va a entregar. Y Judas, con un beso, le entrega. Es llevado preso en lo secreto, oscuras, y es juzgado, sentenciado, torturado y en unas horas ejecutado. Todo esto mientras sus discípulos lo veían, mientras Pedro entra a ese patio donde él estaba siendo juzgado y 3 veces lo niega.
Y en unas horas, en unas pocas horas, es preferido el lugar de un ladrón y es crucificado entre dos ladrones. Camina ese camino cargando esa cruz, ese camino al Calvario. Y como cordero, sin abrir sus labios, puso su vida. Fue crucificado. Su espalda fue lastimada. Él llevó nuestras heridas. Le fue puesta una corona de espinas, llevando la maldición que nos tocaba. Sus manos fueron horadadas, tomando esa acta de decreto que había en nuestra contra. Sus pies fueron perforados. Venciendo en la cruz. Su costado fue atravesado. Fue herido por dentro, no solo por fuera. Su corazón fue partido y de su interior brotó agua y sangre. Un río de agua, un río de sangre, un río de salvación, un río de sanidad. Jesús es bajado, es puesto en una tumba nueva. Es removida una gran piedra sellada y una guardia romana es puesta en ese lugar, sabiendo que si algo pasaba, sus vidas corrían el peligro si algo pasaba. Viernes en la tarde, un viernes muy oscuro, un sábado, día de reposo, muy triste para los discípulos porque no sabían lo que venía. Pero algo tremendo sucediendo en lo espiritual. Algo tremendo sucediendo. Jesús dijo: consumado es. La obra, el sacrificio de Jesús, único, suficiente, poderoso para redimirnos, para salvarnos, para liberarnos de todo lo que nos oprimía. Un domingo Jesucristo resucita y se muestra a sus discípulos, porque era necesario que ellos lo vieran y creyeran que Él murió, pero también que resucitó. Que Él llevó nuestro dolor, nuestras heridas, pero también que Él venció. Que Él fue la muerte de la muerte, que Él está sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por su pueblo. Que Él venció y nosotros vencimos con Él. Que la muerte, porque la paga del pecado era muerte, ese aguijón nos fue quitado y nos fue dada la vida, y la vida en abundancia, la vida eterna que Jesús nos compró, que Jesús pagó. Y ahora celebramos, y hoy recordamos su muerte y todo lo que esto representó, y también su resurrección. Damos gracias por ese nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de misericordia, un pacto de perdón, un pacto que a través de la fe, solamente a través de la fe, creyendo en Jesucristo, si nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, nos es dada la vida eterna. Nos es dado la dádiva, el don más grande en nuestra vida, que es la salvación.
Debido a ello, Señor, alzamos nuestras manos solamente para decirte gracias, Señor. Solamente para decirte gracias por tan grande sacrificio. Gracias, Señor, por tan alto precio que fue pagado por nuestro rescate. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Jesucristo, por despojarte de tu gloria y hacerte hombre, obediente hasta la muerte. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por venir y descender y permanecer sobre él. Gracias, amado Espíritu Santo, revélanos, dile, revélanos la cruz, revélanos la cruz, revélanos su muerte y su resurrección. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos ver las riquezas de su gloria, para que podamos comprender esto que es tan grande y tan completo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias, 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 Señor, gracias, Señor. Vamos a adorarle, mi amado. Si usted entiende esto, usted sabe que la única manera, la única opción es adorarle con todo su ser y darle gracias por todo lo que Él ya hizo. Precioso, precioso. Ahora soy libre.